Querríamos invitar ahora a Marcelo Vilela, si por favor puede ir conectando su cámara. Marcelo, como les comentaba antes, es investigador y docente de la Universidad de Sao Paulo. Tiene un doctorado y una maestría en comunicación, en ciencias de la comunicación. Es miembro también de la Organización Internacional de Turismo Social en el área de trabajo que abordan las cuestiones sobre la formación, y precisamente sobre esto y sobre uno de los aspectos que nos planteaba en su intervención Verónica, le pedíamos a Marcelo que también nos contara de una buena experiencia y de su reflexión en torno a los procesos de formación en el ámbito del turismo social, pero no únicamente de formación, sino también de extensión, la labor que desarrollan desde la Universidad de Sao Paulo en este ámbito. Y como pensábamos que su experiencia en este sentido era especialmente relevante, queríamos conocerle, queríamos poder compartir con él, a la par de tener con nosotros una de las personas, junto con Erika Schenken, que más ha estudiado el turismo social en América Latina. Entonces, Marcelo, tienes tú la palabra, puedes compartir presentación y te agradecemos que nos acompañes en el día de hoy. Hola Ernest, hola a todas y todos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, espero que ustedes puedan comprender mi portuñol. Intentaré no cometer muchos errores, pero a ver. Bueno, una vez más, gracias y felicitaciones a Albasur por la organización de este webinario, y estoy seguro que tendremos una oportunidad muy interesante de discutir y de hablar acerca de estos temas de turismo social. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Me ven? No sé si ven la presentación. Perfectamente, Marcelo, todo Sí. bien. Dale, gracias, Ernest. Bueno, como Ernest ha dicho, soy profesor e investigador en la Universidad de São Paulo, en el programa de grado que se llama Ocio y Turismo, y en el programa de posgrado, maestría y doctorado, que se llama Cambio Social y Participación Política. En estos espacios tengo intentado discutir temas de inclusión e exclusión en el turismo, y sobre todo el tema de turismo social, que fue el tema de mi tesis de maestría. Y bueno, a partir de la invitación que ha hecho Erika para hablar un poco de cómo vemos el tema, cómo tratamos el tema del turismo social en la academia, voy a presentar un poco lo que pasa aquí en el caso brasileño. Bueno, mi PowerPoint está en portugués, espero que ustedes puedan comprender más o menos el contenido, y al final presentaré mi dirección de correo, así que si quieren hagan contacto y yo les enviaré con mucho gusto la presentación para que puedan leerla con más tiempo. Bueno, aquí en Brasil el turismo social, creo que un poco como en todo el mundo, como ha dicho Verónica, el tema de turismo social sigue siendo un tema un poco marginal. Suele aparecer en una o dos clases a lo largo de los 3, 4 años del grado en turismo, así que muy raramente tenemos una asignatura específica sobre el tema. Yo conozco 2 casos. Es el caso de la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro, que tiene una asignatura electiva, optativa, que no es
no es ofrecida siempre, así como el caso de la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo, que es una otra unidad, es la unidad que tiene el programa de grado en turismo más antigua en una universidad pública. No es mi facultad. ECA está en el campus central de la universidad. Yo estoy en una unidad más nueva en la periferia de la ciudad de São Paulo. Bueno, son las dos experiencias que, como he dicho, no son asignaturas fijas en los programas de grado. Bueno, a veces el tema es estudiado, es presentado en asignaturas de grado, pero, como he dicho, de modo muy puntual. Bueno, yo intento supervisionar, dirigir monografías sobre el tema. A veces tenemos oportunidades de pasantías, que aquí llamamos estágios, y también a veces algunos programas de lo que llamamos aquí extensión universitaria, y es sobre esto que voy a concentrar mi presentación a partir de un proyecto, de una experiencia que desarrollo aquí en la Universidad de São Paulo. No es la única, también en la Universidad Federal Fluminense, en Río, hay un proyecto de turismo social con grupos específicos, personas con discapacidad, personas que viven en las calles. Son experiencias muy interesantes. En mi caso, específicamente, yo desarrollo un proyecto con los adultos mayores, que llamamos aquí Oficina de Turismo Social Vivir São Paulo. Este proyecto está en el ámbito del programa USP 60+, que desarrollo yo en la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de São Paulo. Y aquí podemos ver ya algunas fotos de actividades que hemos realizado en estos 11 años del proyecto. A la izquierda tenemos una visita, una de las primeras visitas que hicimos hace más de 10 años en el Memorial de la América Latina. Es un momento muy importante, muy emblemático del proyecto, porque es el marco del inicio del proyecto, del primer año de nuestras actividades, y también por ser en el memorial un espacio que es muy importante para nosotros de Latinoamérica, una obra de arquitectura extremadamente importante, impresionante, grandiosa y, bueno, llena de simbolismos para nosotros. Y a la derecha tenemos una visita a un parque que se llama Horto Florestal. Y bueno, las visitas en parques son un poco más difíciles, un poco más raras, porque buscamos realizar estas actividades con los adultos mayores en espacios que tienen visita guiada, o sea, que tienen una monitoría, que tienen una presentación de los espacios y no simplemente la visita autodirigida en estos sitios. Lo que voy a hacer ahorita es explicar un poquito lo que hacemos, cómo hacemos estas actividades. Bueno, como he dicho, es una actividad de extensión, pero también de investigación. Yo voy a presentar más al final algunos resultados de estas investigaciones que hacemos, y estoy seguro que hay mucho más para investigar acerca de este proyecto específicamente y del tema en general. Este proyecto tiene como objetivo general posibilitar la ascensión sociocultural de los participantes, que es, pensamos nosotros, uno de los presupuestos del turismo social.
através de encontros quincenales para a realização de visitas a sítios de interesse turístico recreativo da cidade de São Paulo. Ou seja, esta é a base da atividade. Nos vemos ao começo do ano na universidade para explicar, sobretudo às pessoas que ingressam ao projeto, como se desenvolvem as atividades, e ao final do semestre para fazer uma avaliação de lo que passou. E durante o semestre nos vemos a cada 15 dias em distintos sítios da cidade de São Paulo para fazer as visitas. Como objetivos específicos, proponemos a sociabilização de los participantes e o desenvolvimento de uma mirada distinta sobre a vivência turística. Hacemos estas visitas em la ciudad en que vivimos nosotros, pero intentamos discutir temas como las memorias que pueden ser evocadas por las visitas, la interacción con el patrimonio cultural, histórico, natural y también con el espacio urbano. Así que podemos pensar un poco en el tema del derecho a la ciudad, en las dificultades que encuentran los adultos mayores para usufruir, para utilizar su propia ciudad, la importancia que da o no da el poder público al turismo, a la ciudad, o sea, montones de cuestiones que aparecen a partir de las visitas. Realizamos estas atividades desde 2009. Já hemos visitado mais de 120 de distintos sítios. Intentamos não repetir os sítios, pero a vezes, claro, é difícil cada vez mais. Pero São Paulo é uma cidade muito dinâmica, assim que sempre temos cambio em la oferta cultural, la oferta turística. A vezes visitamos um sítio que já hemos visitado antes, pero que tem agora outra exposição, outra atividade. Bueno, em general, as atividades necessitam da realização de matrícula todo semestre. En el começo de este ano recibimos mais ou menos 250 inscrições. Pero solamente recibimos 150 participantes, e que são divididos em 3 grupos para a realização das visitas, 3 grupos de 50 pessoas, e assim que sempre deixamos uma grande quantidade de pessoas afuera do projeto. Este ano teníamos a intenção de criar um 4º grupo para receber mais 50 participantes mais, pero com a pandemia, evidentemente, claramente, as atividades presenciais foram suspensas. En el primeiro semestre del ano, as atividades com os adultos maiores foram paralisadas. E a partir de setembro, mais ou menos, no segundo semestre, começamos atividades à distância. E, se tiver tempo, tentarei apresentar muito rapidamente o que hicimos neste semestre, neste formato. Bueno, eu trabalho neste projeto com becários, com estudantes de grado, mis estudantes de ocio e turismo de grado. E com eles realizamos a planificação das visitas, a realização das visitas, sempre guiadas, como he dicho, por el personal de los sitios. Algunos encontros na universidade, como he dicho também, para a apresentação do programa, para a avaliação ao meio do semestre, quando possível, e ao fim de cada semestre também. E temos uma comunicação constante com as participantes e os participantes, através de WhatsApp, através de Facebook. Temos um blog também, onde
informamos as atividades, o cronograma, etc. Bueno, algunos resultados de esta actividad. Uno de los aspectos más importantes, creo yo, es el interés del grupo. O sea, es muy común que la gente tome nota durante las visitas, que graben, que saquen fotos. Ellos están siempre, ellas y ellos están siempre preguntando cosas, quieren saber cada vez más sobre los sitios. Así que se ve que la gente quiere profundizar su conocimiento acerca de lo que hacemos, de lo que vimos en la ciudad. Así que podemos decir que se trata de una actividad con alto grado de un elevado potencial de la actividad como estrategia de educación no formal para el envejecimiento activo y el desarrollo de la ciudadanía. Bueno, Verónica ha hablado un poco acerca de la importancia del turismo social para la ciudadanía y creemos nosotros que esta actividad tiene un poco este papel, bueno, este objetivo. Y aquí podemos ver también algunas fotos. À izquierda tenemos una foto del grupo también en el comienzo del proyecto, cuando visitamos un cementerio que tenemos aquí en la ciudad, uno de los más antiguos y más importantes de la ciudad, donde tenemos montones de personalidades, donde tenemos la historia de la ciudad, que puede ser visitada, y también mucha arte tumular, decimos aquí, o sea, esculturas y otras obras que, en fin, muy valorosas. Y aquí tenemos la visita a la derecha en un centro cultural, no es un sitio muy importante, o sea, no es algo, un espacio turístico, es algo más dirigido a la gente que vive cerca de allí, pero fue un momento muy importante porque podemos ver aquí una de las personas, ¿no? una de las participantes que estaba sobre un skate. O sea, seguramente fue algo una experiencia totalmente nueva para la persona, se ver capaz de hacer este tipo de actividad. Y aquí abajo podemos ver la gente danzando, era una clase de zumba, si me acuerdo bien. O sea, un momento para el desarrollo de actividades lúdicas, de desarrollo personal, de integración, todo esto. Bueno, algo importante también que veo como resultado de esta actividad es el aprendizaje sobre aspectos de la historia y de la cultura de la ciudad. Es un momento de pensar y de conocer un poco más la historia de nuestra propia ciudad. Es un momento también de cambio en la rutina de las personas mayores, o sea, es este día, las visitas, como he dicho, son quincenales, y en este día las personas dejan sus familias, dejan sus compromisos, dejan sus actividades del día a día para participar de las visitas. O sea, es algo muy importante para ellos en sus agendas. Una cosa muy curiosa que pasa es que ocurre una diseminación de las informaciones entre otros grupos de los cuales toman parte. O sea, ellos frecuentan otros centros destinados a los adultos mayores y frecuentemente
comparten estas informaciones con otras personas en otros espacios, también en sus familias, con sus nietos, por ejemplo, lo que hace que tenemos cada vez más gente interesada en participar del proyecto. Bueno, algunas de estas cosas que estoy presentando aquí tienen mucho que ver también con la presentación que vimos ayer, la presentación de Pilar, sobre la composición de los grupos. Básicamente tenemos tenemos más mujeres que hombres, pero otras coincidencias, como este caso, la participación en otros grupos para la socialización. También la integración entre las personas, entre las participantes y los participantes, incluso la que ocurre con las becarias y los becarios del proyecto. O sea, ocurre también un aprendizaje intergeneracional, o sea, el contacto de los jóvenes, como vemos aquí, dos de las becarias no están más con nosotros, ya tienen el grado concluido. En este día era también la visita en un parque, era cumpleaños de esta señora, así que además de la visita hicimos allí una pequeña fiesta para celebrar el cumpleaños. Y en la foto de la izquierda tenemos las participantes con un ex pugilista, lutador de box, no sé muy bien cómo decimos, Éder Joffre, que es muy conocido aquí en Brasil. Y la visita era en el Centro de Entrenamiento Olímpico de la ciudad de São Paulo. Y en esta fecha, este atleta estaba allí, en fin, participando de las actividades del sport, y ellas sacaron montones de fotos con él, y fue un momento realmente muy interesante, una coincidencia muy interesante. Bueno, también hay la posibilidad de integración entre extensión, como he dicho, el centro del proyecto, enseñanza e investigación. Integración que puede y debería ser fortalecida, pienso yo. Creo que podemos hacer más en este sentido. No tenemos, por ejemplo, en mi facultad, en la unidad en que trabajo, tenemos un programa de grado y también de maestría en gerontología. Así que tenemos espacio para hacer trabajos integrados e interdisciplinares con la gente de gerontología, pero eso todavía pasa muy poco. En las fotos aquí abajo podemos ver a la izquierda la visita al metro de São Paulo. El metro tiene un programa de visita guiada donde podemos visitar el servicio de manutención, el servicio donde son arreglados los sistemas y todo. Aquí estábamos dentro del metro, como si conduciendo el tren en el sistema. Durante el día, o sea, estábamos verdaderamente vendo como el sistema funciona, como el tren funciona. Y aquí a la derecha tenemos la visita al Museo de la Televisión. Es un museo casa, decimos, porque además de ser el museo, era también la casa de esta actriz que falleció hace poco y que fue la protagonista del primer beso en la televisión brasileña. Así que también fue un momento muy importante para las participantes y para todos y todas. Bueno, al fin del semestre distribuimos una encuesta de evaluación para obtener algunas informaciones cualitativas de los participantes, de qué han gustado, de qué no han gustado, qué gustarían de visitar en otros momentos, estas cosas, por qué no han participado de las actividades. Y tenemos algunas, la media,
la televisión, algunas actividades que fueron televisionadas. La universidad ha realizado un video sobre el proyecto y también un programa de un noticiario local de São Paulo. También participamos de un podcast que se llama Momento Ciudad, que es un podcast de la universidad, que está disponible en Google, en Apple, en Spotify. Y aquí tenemos los enlaces para los programas. Como producción académica, tenemos algunos capítulos de libros. Por ejemplo, en este libro, Turismo y Ocio para la Persona, para los adultos mayores. Tenemos un artículo que fue el trabajo de la tesina de una de las becarias del proyecto y que publicó su... Estoy aquí escuchando eso, ahora no se me activa. Y que publicó el artículo en la revista Mais 60 del SESC São Paulo, y también la presentación de eventos y publicaciones. En este caso fue un evento en Portugal sobre animación sociocultural y la educación intergeneracional. Algunas hablas de los participantes. Me gusta mucho porque así desde que uno se jubila, yo tengo 70 años, entonces es un medio, es una forma para conocer otros sitios dentro de Sampa, que es la forma como hablamos de São Paulo. Es una forma para conocer otros sitios dentro de São Paulo mesmo. Entonces estoy siempre en movimiento, es como el agua de un río, estoy siempre caminando para algún lugar, para alguna dirección. Estos depoimentos me parecen muy importantes porque enseñan un poco lo que la gente siente, lo que aprende, lo que vive. Una otra participante ha dicho, me presentaron la ciudad y yo no paré más. Entonces es así, es muy bueno porque usted es muy bien acogido en la UNAT, es la universidad abierta a la tercera edad, en la USP Leste, que es mi facultad. Uno hace amistades, ¿sabes? Estás con personas. Aquí estamos siempre aprendiendo y también conociendo a nuestra ciudad, ¿verdad? Entonces, en estos videos, en el podcast también podemos escuchar estas hablas. Bueno, desde el punto de vista de la formación, como he dicho, esta experiencia puede convertirse en tema de investigaciones, de publicaciones. Es una oportunidad muy interesante de aprendizaje formal e informal sobre los temas del proyecto. Tenemos las relaciones personales y afectivas, que es algo muy importante. Ayer finalizamos la actividad virtual con los adultos mayores y fue muy emocionante, la gente llorando al final por todo lo que han aprendido, por el uso de la tecnología, por lo que aprendieron con las visitas virtuales que hicimos. O sea, de hecho, un tema muy importante. Los becarios cuando salen, cuando dejan el proyecto, también suelen sentir muchísimo la participación en estas actividades. Y los cambios de ámbito personal, como he dicho, por ejemplo, el tema de la tecnología en este momento fue algo muy, muy interesante. Bueno, les dejo aquí mi correo y una foto de la universidad y de mi escuela de Arte, Ciencias y Humanidades. Pero si tengo un par de minutos más, me gustaría presentar muy rápidamente lo que hicimos en este semestre virtualmente. A ver aquí. Bueno, como he dicho, en este semestre no fue posible salir, evidentemente, así que intentamos
realizar algunas acciones a distancia con las participantes y los participantes y llamamos el proyecto de Oficina de Turismo Social para afuera de São Paulo. O sea, tuvimos la oportunidad de visitar sitios, espaços, museos, centros culturales en otras ciudades. Fue algo muy interesante para la cuestión del acceso, por ejemplo, la cuestión de la tecnología, que para nosotros es algo nuevo, para los adultos mayores aún más, pero intentamos superar esta limitación espacial, ampliar el público, porque no tenemos las restricciones que tenemos cuando visitamos físicamente los sitios. Y así que visitamos museos en otras ciudades, otros estados, incluso otros países. Estas fotos fue algo que las becarias del proyecto hicieron para los participantes, o sea, ellas sacaron las fotos de redes sociales, de WhatsApp, e hicieron estas no sé cómo decir, esta sobreposición de los participantes en los sitios visitados. Así fue en Inhotim, en un museo en Minas Gerais, el Museo Frida Kahlo en México, el Museo del Café, aquí cerca de São Paulo, en la ciudad de Santos, el Museo Van Gogh en Amsterdam. En los casos internacionales fueron presentados por estudiantes de turismo de una otra facultad que hicieron trabajo sobre estos museos y que organizaron estas presentaciones sobre los museos. En los otros casos tuvimos la participación de la gente de los museos, del personal que realizó la presentación para nosotros. Fue el caso, por ejemplo, del Museo Oscar Niemeyer en la ciudad de Curitiba, que está en el sur de Brasil. También el caso del Museo Villa-Lobos. Villa-Lobos es un compositor, era un compositor muy importante, y el museo se queda en Río de Janeiro. Y la última visita, que fue la semana pasada, fue en el Museo de Itabira, en Minas Gerais, otro estado del país. En este caso, particularmente, tuvimos una live. La gente del museo estaba en el museo y transmitió el contenido, las cosas del museo desde el museo. Y así que fue un poco lo que presentamos ayer en el último encuentro con los adultos mayores, y como he dicho, fue un momento muy lleno de emoción, porque la gente se quedó en contacto con nosotros, en contacto entre ellos. Así que creemos que es una oportunidad, una experiencia de realizar un poco de lo que ha dicho Verónica desde el punto de vista del desarrollo personal y social. Bueno, muchas gracias una vez más y sigo aquí a disposición para discutir con ustedes y también por correo o otras formas en el futuro. Gracias.